sonriente paz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Un canto más, hermano, número 118, valor y fe. Número 118, valor y fe. Si estamos listos, cantemos. Si en tu senda las nubes al volparse ven, no vaciles por ello ni flaqueen tus pies. Cada nube que venga no podrá traer más que pruebas que pasan. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, si es tu vida una carga de cuidados, olvidado de todo te podrás sentir. Si tu ayuda tú quieres a llevar doquier, esto endulza la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, pon en alto los ojos sin dudar jamás, que la ley desde el mundo vencedor saldrá. Que si hay flores y encantos tras invierno cruel, hay encanto la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe. Amén. Pasen los niños, pasen los jóvenes, pasen los maestros de sus clases, y a nuestro hermano Rodríguez, todo suyo el púlpito. Por si acaso no han notado, la gloria no vino, ¿ok? No,
sentía un poco cansada y pues dijo que esta vez iba a quedar en casa para descansar. Y dije, está bueno, ok. Pero vaya a los servicios allá, como americanos, ¿verdad? Pero digo que iba a quedar. Ella y la Lali andan ya cansadas, ya no me miran, me miran así. Solo que el domingo, con el favor de Dios, aquí estará con nosotros. También recordemos, hermanos, que nuestro hermano Elix Vega va a ir a Houston, Texas, a predicar allá en la confraternidad con nuestro hermano Fernando Corrales. Así que no sé qué tantos de su familia van a ir con él, pero vamos a mantener a él y a su familia en nuestras oraciones para que todo salga bien en su viaje y aún también en la predicación que él va a llevar a cabo ahí en la confraternidad en Pecan Park. Y también le va a tocar la de Brownsville, ¿verdad? Ya con nuestro hermano Benjamín, los hermanos de Brownsville. El hermano Elix va a ser el orador de la confraternidad, que es el día 7 de octubre a las 7:30. Recuerdo que el año pasado es cuando llovió bastante agua, ¿verdad? Pero aún así algunos de nosotros le dimos, ¿verdad? Y llegamos ahí, parece que había bastante agua en el camino, en la carretera, pero ahí llegamos. Solo que vamos a orar por ellos. Hablé con la hermana Adelina Guerrero. Dice que toda está malita, toda está luchando y batallando con una enfermedad que tiene. Parece que ese día que le llamé, parece que había tenido 2 o 3 citas con el doctor y había apenas llegado a casa. Pero dice que no se ve a nosotros, que nos está viendo por el Facebook Live y que sigamos orando por ella. Yo sé bien que hay otros que están en casa recuperándose y esperamos que pronto puedan recuperarse y regresar aquí con nosotros. Una vez más, para todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook, gracias por su atención y queremos volver a decirles de que ahí en su pantalla se encuentran varios medios con los cuales usted se puede poner en contacto con nosotros. Tenemos aquí nuestros ancianos, que si acaso tiene alguna necesidad espiritual, puede hablar con uno de ellos y ellos se encargarán de hablar con usted. Una vez más, bienvenidos a todos ustedes hoy en esta noche. Pues vamos a continuar con la última clase de hermenéutica bíblica y estamos viendo sobre las versiones de hermenéutica bíblica. Y estamos viendo las versiones de la Biblia. La razón en por qué esto es importante, hermanos, estuvimos viendo la semana pasada, es porque estamos estudiando cómo interpretar correctamente la palabra de Dios. Y muchas de las veces, si ustedes como yo, ¿verdad?, encontramos textos que son un poquito, que son difíciles de poder interpretar. Y esto es lo normal, porque segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 16, dice que hay algunas cosas que están escritas en la Biblia que son un poquito difíciles de entender. Y por lo tanto es necesario que usted y yo no vayamos a los comentarios. No vayamos a los comentarios. Es lo que hacemos ahí, los comentarios. Bueno, ¿qué es lo que esto significa? Recuerde que los comentarios son opiniones de la persona quien escribió el comentario. Hay que ir con la palabra de Dios, con la Biblia, para poder encontrar cuál es el significado del versículo o el párrafo que estamos estudiando. Y para llegar a esto, ¿verdad?, necesitamos que ir a diferentes versiones de la Biblia. Porque las diferentes versiones de la Biblia, aunque algunas de ellas yo no las recomiendo para enseñar, pero sí las recomiendo para que usted pueda tener a su alcance el concepto que el versículo o el párrafo está tratando de comunicar. Por ejemplo, hay nuevas versiones de la Biblia que no vamos a estudiar porque yo no encuentro razón en por qué estudiar estas versiones, pero hay versiones nuevas en las cuales se escribe en un lenguaje bien simple
Y en el lenguaje simple, en ocasiones uno puede captar el significado de lo que está hablando, quizás otra versión de la palabra de Dios. Porque recuerde que las revisiones, ahorita vamos a ver un poquito estas, las revisiones que se hacen en la Biblia son para poder llegar a la audiencia moderna, a la audiencia que pues se pasa de una generación a otra generación, y para que así ellos puedan entender. Las versiones en inglés hacen lo mismo. En inglés, they revise the version of the Bible para que así ellos puedan llegar a los nuevos que están estudiando la palabra del Señor. Pero en hacer esto hay peligro, porque se van más allá de lo que realmente tienen que escribir. Ahorita hablan un poco más de eso. Pero por esta razón es importante de que estudiemos las versiones de la Biblia para que así podamos entender qué es lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a esto. Y en vista de que hay algunos que no estuvieron aquí la semana pasada, voy a pasar brevemente, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo la semana pasada para así llegar al punto que quiero establecer hoy en esta noche. Recuerde que la Biblia hebrea es la primera Biblia que se escribe, y esta la encontramos nosotros desde el principio en el libro de Génesis. ¿Okay? Recuerde que en la palabra del Señor, si usted tiene una concordancia, busque la palabra libro y mire qué tantas veces se encuentran en el Antiguo Testamento, porque usualmente se está refiriendo al libro en donde fue escrito toda la historia de los judíos. Bueno, esta Biblia, digamos nosotros, que llegó hasta el punto del año 450 al año 400 antes de Cristo. ¿Okay? Aquí fue donde se vino a popular completamente la Biblia hebrea. Recuerde que fueron adiciones que se fueron añadiendo a la Biblia hebrea. Y todo esto, ¿verdad? Dios diciéndole al profeta, en aquel entonces, al profeta al cual está comunicando, que venga a escribir lo que le dijo en el libro. Y luego miramos nosotros que hubo los 400 años de silencio. ¿Okay? De silencio. Y en esos 400 años de silencio miramos nosotros que se vino a escribir la Biblia griega, que se llama la Septuaginta. La Septuaginta se vino a escribir de los años 300 a 200 antes de Cristo. Pero durante este tiempo también los libros apócrifos se escribieron. ¿Okay? Y luego miramos nosotros que empieza la edad de Cristo, ¿verdad? Claro que Cristo nació en el año 4 antes de Cristo, porque fue en el año 4 cuando nació Jesucristo. Y miramos nosotros que ya entra a la nueva era. Y miramos nosotros que de los años 200 a 300 se escribe la Biblia, la Vulgata latina. ¿Okay? Por lo que ya tenemos tres Biblias: la Biblia hebrea, la Biblia Septuaginta, que el nombre quiere decir 70, fueron 72 eruditos judíos quienes escribieron esta Biblia en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Y luego en la Vulgata latina, de los años 200 a 300 después de Cristo. Y en los años, en el año 300 hubo un emperador romano Diocleciano, que quiso destruir todas las Biblias. Ya para este tiempo había bastantes copias de la Biblia, pero quiso destruir la Biblia por completo. Este emperador romano que quiso acabar con todas las Biblias que estaban escritas
todo aquello lo cual se viene a establecer como, bueno, de la Biblia, ¿verdad? Y claro que vamos ya a los 325, cuando Constantino ya comienza a querer formar una sola religión. Pero esto es el principio, esto es lo que vimos la semana pasada, para que miremos que son tres fuentes: la hebrea, la griega y la latina. Estos eran los tres poderes que en aquel entonces se habían establecido: los hebreos, los griegos. Recuerden que los griegos vinieron en poder cuando Alejandro el Grande, Daniel capítulo 8, versículo 19 en adelante, nos habla de este imperio mundial. Alejandro el Grande solamente vino a vivir 33 años. Cuando murió, se dividió su reino entre sus 4 generales, pero solamente 2 de ellos son los que se destacaron, porque hubo guerra entre los 4 y solamente 2 de ellos quedaron en pie, que son el reinado del norte y el del sur, los Ptolomeos, Seleuceos, acá arriba, y Palestina en medio. Pero eso es otro estudio, ¿verdad? Pero miramos nosotros que luego viene la Vulgata Latina. La Vulgata Latina fue escrita por Jerónimo. Damascus fue un señor que le dijo a Jerónimo que escribiera la Vulgata Latina, porque esto era para los judíos, pero para la Iglesia Católica, que aquí miramos nosotros, nos viene a desarrollar todo esto. Esto es lo que vimos la semana pasada. Voy a borrarlo porque ya lo deben de tener en sus notas. Cuando sea que tenga una pregunta o comentario. ¿Quién escribió la Vulgata allá? Jerónimo. Jerónimo, ok. Gracias. Solo que entonces, ya después de todo esto, ya entramos a lo moderno, ¿verdad? Y claro que no voy a hablar de todas las versiones que existen ahorita, ¿verdad? Solamente voy a hablar de algunas. Pero ya del año 300 después de Cristo, miramos nosotros que ya luego viene el año 325, entra Constantino, el emperador Constantino, que trata de formar una sola religión. En aquel tiempo era la religión universal, que ahora le llamamos la católica. ¿Okay? Pero esto se viene a extender, y ya entonces miramos que el primer papa fue establecido en el año 606, fue Bonifacio, ¿recuerdan? Ya ponen la historia, ¿verdad? Aquí el papa. ¿Okay? Entonces miramos nosotros que se viene a divulgar, se viene a extender, y llegamos allá al año 1586. Llegamos al año 1611, 1602. Son años importantes, porque en estos años se viene a establecer la King James, la Biblia que ahora tenemos en inglés, la King James. Aquí Casodoro de Reina viene a establecer la Reina Valera. ¿Okay? Y en el 602 ya viene a entrar la Reina Valera. En el 909 ya viene a entrar a Estados Unidos la Reina Valera. ¿Okay? La imprenta se vino a establecer en el año 455. Aquí fue donde se vino a imprimir la primera Biblia. Y la viene a imprimir un señor que se llama John Gutenberg, que le llama la Biblia
de Gutenberg. Y esta fue la Biblia, la Latina Vulgata, ¿verdad? Ok. Recuerden, ya para acá, católica. Ya miramos ya el inicio de todo esto. Ya hay mucha historia todavía que hablar entre estas fechas, ¿verdad? Pero solamente estoy hablando de algo concerniente en la Biblia. Ya llega el año 586, la Reina Valera se viene a escribir, pero viene a escribirse en España. Llega a Estados Unidos en 1999 y la Sociedad Bíblica la viene a imprimir en Estados Unidos. Solo que ya tenemos, y eso es lo que me interesa en los Estados Unidos, porque estamos hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Es lo que me interesa. Miramos nosotros que de aquí en adelante ya tenemos en los Estados Unidos la Biblia que le nombraban la Geneva Bible, es en inglés, ¿verdad? Y luego también la King James, que viene en Estados Unidos. Y estas Biblias vienen a entrar en el año, la Geneva Bible viene a entrar en el año que es la dependencia. Nosotros fue en el año 1776. Esta Biblia fue imprimida en 1782 aquí en Estados Unidos. Pero antes de eso llegaron, la Geneva Bible llegó en 1620, la King James 1640. Recuerden, vienen huyendo de la persecución de Europa, de todos lugares. Estamos hablando de todos estos lugares, ¿verdad? Y ya vienen a entrar a Estados Unidos. Entonces, ya tenemos la Geneva Bible. Tenemos ahora también la Biblia, la King James. Y también tenemos 1901, la Reina Valera, en los Estados Unidos. Estas son las tres Biblias que en aquel entonces tenemos. Y menciono esto, hermano, porque estas son las Biblias que se apegan más a los manuscritos originales. Bueno, no originales, ¿verdad? Antiguos, de poner. Porque no tenemos los originales, ¿verdad? Son los antiguos que se apegan, que es el texto masorético y el texto receptor o receptus text. Son los textos antiguos los que más hay credibilidad en ellos. Hay otros manuscritos, pero no se tiene mucha confianza, y ahorita vamos a ver un poquito por qué. Pero estas son las Biblias que tenemos en Estados Unidos, ¿verdad? Las que empezaron. ¿Ok? Sí, hermano, si acá empiezas de la Biblia Universal Católica, todos ya venían incluidos los libros apócrifos en esa Biblia. En la Latina Vulgar sí. Y en los otros en la Septuaginta también venían. Entonces, pero los libros apócrifos, la Iglesia Católica los vino a adoptar en el año 1545-46 como libros acreditados e inspirados por Dios. Pero la semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad?, que en el libro de Amós, capítulo 8, versículos del 11 al 14, dice que durante los 400 años Dios no comunicó a nadie. Por lo tanto, no hubo ninguna inspiración de parte de Dios. Y si así es, y si los libros apócrifos fueron escritos durante esos 400 años de silencio, Dios no fue parte de ellos. Por esa razón se niega que son inspirados. Por esa razón, porque la Biblia nos enseña que no iba a haber ningún tipo de comunicación de parte de Dios a su pueblo durante los 400 años de entonces, ese libro de Amós ya estaba en la Universal Católica en el año 325. Sí, porque era parte de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea tuvo tres divisiones: el Torah, que es el Pentateuco, los profetas
profetas y los salmos. Eso lo vimos claramente, que el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 44, menciona las divisiones de la Biblia católica, de la Biblia hebrea, que es el Pentateuco, los profetas y los salmos. Y tenían, la Biblia hebrea solamente tenía 24 libros, porque había varios libros combinados juntos. Ahora tenemos primera, segunda de Crónicas, primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Samuel, etc. El libro de Nehemías, estaba Esdras y Nehemías unidos, solo que eran 24 libros. ¿Algo más? Ok. Pero miramos nosotros entonces que todo esto, ¿verdad?, viene, y sí, ya aquí tenemos la Biblia, la Septuaginta y la Latín Vulgar. Y ya miramos nosotros, ¿verdad?, que por esta razón la Reina Valera no tiene los libros apócrifos. La Biblia de Ginebra, ¿verdad?, no tiene libros apócrifos. La King James no tiene libros apócrifos. Hubo un cambio. Y uno tiene que entender, hermanos, que esto de aquí, ¿verdad?, era corrupción en la Biblia. Hasta Martín Lutero, que era un católico, se opuso a la Iglesia Católica. Y él fue y clavó 99 tesis en la puerta de la catedral, enseñándole a la Iglesia Universal que estaban equivocados y que tenían que regresarse a ser la Iglesia de Cristo. Pero los seguidores de Martín Lutero, en vez de seguir lo que Lutero había dicho, empezó la religión luterana. En los años 1545, 30 por ahí. De los 1500 se le llama la era reformadora, porque es cuando se comienzan a reformar. Hubo 3 hombres en aquel entonces que fueron pilares en distribuir doctrinas que ahora tenemos nosotros, pues, como doctrinas falsas. Juan Calvino era uno de ellos, Martín Lutero era uno de ellos, Tomás Aquino era uno de ellos. Y Juan Calvino es la doctrina calvinística, Tomás Aquino la doctrina católica. Martín Lutero quiso cambiar a que regresaran a lo original, pero luego se iban a corrompir muchos conceptos que él tenía. ¿Okay? Solo que llegamos a nuestro tiempo, y a mí me interesa más la Reina Valera, porque es lo que para nosotros, ¿verdad?, que usamos, y hay varios libros. Pregunta, comentarios de esto, Wait. no para borrar. Don't worry. Sorry. ¿Ya? Go for it. ¿Salí yo o no? Ok. Entonces ya tenemos la Reina Valera. Y la Reina Valera para mí, hermanos, es la number 1. La Reina Valera. La número 1. Déjenme decirle por qué. Primeramente, por los textos que se usaron para traducir la Reina Valera. Ya estuvimos viendo, ¿verdad?, el receptivo y masorético, ¿verdad? Estos textos son los textos antiguos, no originales, porque no hay originales. ¿Okay? Y son los que están más cerca a la palabra divina revelada por Dios. Porque recuerden, estamos hablando, ¿verdad?, primeramente de revelación, y luego estamos viendo la inspiración. ¿Okay? Fue revelada a la mente de los profetas, a los hombres de Dios, y esto lo dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. Hombres inspirados por Dios, o sea que no es interpretación individual, privada. Dios vino, pero ya después se habla de la inspiración. Y la inspiración, estamos hablando de la inspiración penitaria, que quiere decir que el Espíritu Santo inspiró, y esto es lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. El Espíritu Santo inspiró a hombres para que lo que ellos
hablaran concerniente la palabra de Dios fuera correcta y sin ningún error. Pero ellos mantuvieron su carácter, es decir, podían pecar, podían ellos faltar, etcétera, etcétera. Pero que revelación y inspiración, y es lo que estamos viendo aquí. Lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? De muchos años es esto, la revelación y la inspiración de hombres. Y claro que aquí vienen a entrar, ya después de esto, vienen a entrar los escribas. Y los escribas no son inspirados. ¿Entendemos eso? Los escribas no son inspirados, son copiadores, copistas, que solamente están copiando la escritura y la están escribiendo. Esto pasó en el antiguo tiempo. Pero llegamos al punto del lenguaje. Cuando se traduce de hebreo al griego y del griego al latín, miramos nosotros que los escribas o estas personas que escribieron, porque recuerden, no hubo en aquel entonces imprentas, aquí es un detalle del problema, el detalle. Y estos escritos son los escritos antiguos, por eso se dice que estos son los mejores que existen, que están más acercanos a la verdad y no los demás textos. Porque hay el texto Netflix, Allen, hay el texto Wilhelm, solo que hay varios textos. Entonces tenemos la Reina Valera que están escritos sobre estos, y hasta ahorita ningún error se le ha encontrado a la Reina Valera, aunque han tenido hombres que han tratado de sacarle errores, ¿verdad? Pero no hay ningún error. Ha visto diferentes revisiones de la Reina Valera. Tenemos, porque la Reina Valera fue en 586, y luego en 902, y luego 909, y luego 1960, y por eso se llama la Reina Valera 60, porque es la que usamos. Pero luego también otra revisión en 1977, 1995, la última en 2011. Pero no son revisiones por causa de que hubo errores en la Reina Valera o se encontró errores, sino que son revisiones para demostrar un lenguaje más sencillo para que nosotros la podamos entender. Porque usted da una Reina Valera antigua, y muchos tenemos dificultad en entenderla, ¿verdad? Vosotros, palabritas estas como en inglés es thee and thou, todo eso. Pero en español, vosotros, y otro lenguaje en la 1960 ya se vino a modificar un poco a que la podemos entender. Tú, ellos. En 1977 se tiene una copia de esto, ¿verdad? Pues va a estar más simple el lenguaje. Más simple y más simple. Pero no para corregir errores de la Reina Valera. La Reina Valera nunca se ha hecho una revisión para corregir errores. ¿Se corrigen errores gramaticales nada más? Sí. Bueno, de palabras. Yo diría gramatical porque que le cambien la cama, un period y todo eso, ¿verdad? Esa es la perspectiva de Jehová. Ellos sí han hecho muchos errores gramaticales, pero en la Reina Valera no. Simplemente para cambiar el significado. Por ejemplo, miren, Amós capítulo 4, versículo 6, a ver si este es el texto. Amós capítulo 4, a ver si lo encuentro aquí. Amós capítulo 4, versículo 6. Dice, os hice estar habiente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Si uno tuviera una versión del 1911, ¿sabe cómo leer esto? Os hice tener hambre, pero aquí dice diente limpio. Entonces uno se pone a pensar, bueno, en aquel tiempo había dentistas o qué, o está hablando de un dentista o qué,
pero el diente limpio quiere decir que no había comida para comer. Solo que entonces ya cambian, os dice tener hambre en todas vuestras ciudades. Y hubo falta de pan, porque falta de pan interpreta la primera parte de este versículo. Falta de pan en todos vuestros pueblos. Y noten la razón en por qué Dios hizo esto, para que volvieran a Él. Solo que esos tipos de cambios, miramos nosotros, ¿verdad? No está cambiando el texto, lo está aclarando un poco más. Solo que si yo estoy preparando un sermón y voy a usar Amós capítulo 4, versículo 6, entonces, ¿cómo voy a interpretar este versículo correctamente? No quiero ir al comentario, aunque el comentario quizás me dé este punto, pero voy yo a otras versiones para que me dé a entender lo que este texto significa. ¿Ok? ¿Mande? La sabiduría de Dios, ¿verdad? Sí. Así es. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que estos son los cambios. Y para mí, por eso digo yo, cuando digo yo, porque al principio dije yo, esta es la mejor versión que se debe usar, pero no di razón en por qué. Ahora te damos las razones en por qué, para que ustedes miren, ¿verdad?, que esta es la mejor versión de la Biblia que uno puede usar para interpretar correctamente las escrituras. Pero aún así, uno no puede entender varios versículos, solo que va ya a las revisiones y ve ya con más claridad, con más entendimiento lo que el versículo quiere enseñar. Entonces ya lo interpreto correctamente. No estoy haciendo un exégesis, sino que estoy haciendo un exégesis del pasaje. Ven cómo tiene todo relativo a lo que estamos estudiando. Solo que esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Pregunta o comentario de esto, no hay mucho que hablar de la Reina Valera. Eso, entonces, por ejemplo, el de la revisión de 2011, ¿es considerada that new international version? No, That's totally different. Okay. Para allá voy. All right. La nueva versión internacional. Another story. Sí, bueno, a mí, como estaba diciendo usted, a mí me pasó eso. Yo tenía una de 1909 y sí, a lo que comprendí yo dije, entonces el lenguaje lo simplifican, lo hacen más sencillo para que uno lo pueda entender. Sí. Para que lo puedan entender. Para que lo podamos entender, porque sí, como dice usted, puedes comprar una de 1909, pero no, o sea... Si te encuentras una de este año, ¿verdad?, va a estar más difícil de entender. Sí. Si esta está difícil de entender, yo tengo la versión antigua, Yo diría esa. Reina Valera antigua, y es difícil. Pero debe ser que es la más fácil para memorizar. La King James y la 1909 son versiones fáciles de memorizar que las demás, según las estadísticas. ¿Alguien más? Una pregunta. Como ahí en Ezequiel 18:2 dice, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Porque dice, los padres comieron las uvas y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Que se pudren los dientes? Pues Son términos, ¿verdad?, que uno no comprende. Por eso es necesario que uno los interprete bien. Hay hermanos, y yo a veces me caigo en ese error, ¿verdad?, que solamente son los versículos, pero no los venimos a interpretar, sino no los dejamos. Ahí dice eso, pero uno lee, bueno, yo no entiendo lo que el hermano me está diciendo. Uno que estudia sí lo entiende, pero no se lo hace fácil de entender a la audiencia. Y por falta de tiempo. ¿Me entiendes? Y eso es lo que estoy tratando de establecer para una interpretación correcta, porque la gente entienda. Entonces uno tiene que entender todos esos refranes, todas esas frases, y otra versión le da más claridad. Y entonces ya cuando lo entiendan en la 1995, entonces lo puede explicar mucho más mejor. ¿Mano? No, el nombre de Reina Valera va, la palabra reina sobre todas las introducciones de la Biblia. Sí. El nombre de reina. Son dos traductores. Casedorio de Reina, ¿verdad? Y el otro nombre, su primer nombre
apócrifos se llama Reina Valera, Emilio. Yo pensaba que son los que traducieron esta, 1586. dos personas. Al primero esta Biblia se le llamaba la Biblia del oso, porque en la página de enfrente tenía un osito y le decían la Biblia del oso. Y dos personas la introducieron todas. Sí. Pero en 1909 la Sociedad Bíblica de Estados Unidos ya la vino a producir en cantidades masivas en Estados Unidos. Y luego es una revisión, ¿verdad? Ok, ahora viene la New International Version. Esa versión, si la tiene, hermano, tírela. Gastó su dinero. I'm sorry to say it, pero gastó su dinero. Se le llama, en inglés es de NIV, New International Version, en español, la nueva versión internacional. Throw it away. Porque aquí en esta Biblia, hermano, se encuentran 64,576 errores. Ahora sí son errores. Se vienen a omitir versos y palabras. Con esta cantidad que se viene a omitir, uno puede quitar de la Biblia de Reina Valera Ruth, Esther, Eclesiastés, Lamentaciones, el libro de Cantares del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento puede quitar la primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, primera y segunda de Pedro, primera y segunda de tercera de Juan. Puede quitar casi la mitad de la Biblia de todos los errores que se vienen a omitir. Y si no me creen, hermano, Google, vayan a Google y pongan ahí en español la nueva versión internacional y luego pongan ahí errores y a ver qué es lo que les van a entender. Omiten versículos tal como Mateo, capítulo 17, versículo 21, 18, versículo 11, y también Marcos, capítulo 7, versículo 16, Marcos 9, 44, 46, Lucas, capítulo 17, versículo 28, Juan 5, 1. Esta Biblia viene a desacreditar la deidad de Cristo, nos viene a enseñar la doctrina calvinística, y la doctrina calvinística no es la doctrina que enseña que uno es un pecador y que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Cuando usted lee Romanos capítulo 8, es pura doctrina calvinística. La deidad de Cristo, los versículos que se deben omitir, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, donde dice Jesucristo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, o vienen a omitir la omega, yo soy la omega, el alfa y el omega, el principio y el fin, omiten esa parte. En 1 Juan capítulo 5 vienen a escribirlo de tal manera que no habla de una deidad, que son tres que están en el cielo. Y si tiene una NIV ahorita, sáquenla y lee. Pero esto es lo que viene a escritar. Quiten las palabras fornicación, quiten las palabras sodomitas, quiten la palabra omnipotente, etc. Bueno, usted se imagina con 74,576 errores. Pues le digo, hermano, si tiene una ID, se lo ve. Hermano, a veces Bueno, la puede guardar en su biblioteca, ¿verdad? Para cuando quiera hacer una comparación de los versículos. Hermano, Yo tengo una. Ese fue de Juan Calvino, ese Calvino. Sí, Juan Calvino. Y fue el que puso los 99 tesis a la iglesia. No, ese fue luterano.
Fue Martín Lutero. Oh, ok. Ahí estaba. Juan Calvino, él fue más parte de Alemania, todas sus áreas. Vino a producir una falsedad tremenda en esas áreas. Tomás Aquino acá en España y todos los lugares. Bastantes errores, 64.576. Wow. Y con esto le digo todo, hermano, esta Biblia fue publicada en el año 1973, el Nuevo Testamento, 1978, toda la Biblia. ¿Y saben de dónde viene a ser traducida esta Biblia? De la Vulgata Latina. Bueno, esa es la segunda Biblia popular entre nosotros los mexicanos. La tercera es Dios habla hoy. Y Dios habla hoy ya en Biblia católica, tiene los libros apócrifos. Sí, es un lenguaje sencillo, pero también hay errores. El tiempo ya no me da para hablar de ella, ¿verdad? Y luego de parte la Dios habla hoy, está la Biblia latinoamericana. Es la que más se usa en Centroamérica, en México. La Biblia latinoamericana. Y con esto le digo todo. ¿Saben quiénes son el que ha estado detrás de estas traducciones? Luis Palado. ¿Saben quién es Luis Palado? Luis Palado, famoso Palao. Palado, ¿verdad? Predicador pentecostés. Solo que él está en el comité de las traducciones, ¿verdad? De estas dos Biblias que estamos hablando. Hermano, por eso mucha gente que leen esa, Sí. están muy confundidos. Sí. Ya. Y cuando uno está estudiando, ¿verdad? Por ejemplo, pueden usar su propia Biblia, pero la cosa es de que tienen sus notas abajito. Cuando usted tiene un NIV, cada vez que está leyendo un pasaje un poco difícil, ¿verdad? Va a tener una nota abajo. Va a tener una nota abajo. O aquí en el medio tienen unos escritos, ¿verdad? La Reina Valera no tiene, y si tiene, ¿verdad? Es para hacer la diferencia que en otras versiones no se encuentra, pero aquí se encuentra y la razón por qué. Se me acabó el tiempo, hermanos. Terminamos ya con la Esta Biblia es la que usan los testigos de Jehová. ¿Mande? Es la que usan los testigos de Jehová. Los testigos tienen su propia comentarios. La traduce la Watchtower en Nueva York. Y ellos tienen sus propios escritores que la vienen a traducir. Y ellos también omiten versículos. Ellos omiten los versículos del infierno. Ellos omiten los versículos de la destrucción del mundo porque no creen en eso. Ellos creen en una renovación de este mundo. Y ellos dicen que ya los 144,000 está completo. Con ellos. Los demás se van a quedar aquí en la tierra. Solamente tienes que figurar de qué tribu perteneces. 12 por 12. ¿Mande? Esos 144 son las tribus, las 12 tribus, 12 por 12. Es lo que da. Pero es número figurativo, ¿no? Sí. Pero ellos dicen que sí, que ya está completo. Si le preguntas quiénes son, no te pueden contestar. Pero los testigos, ese es otro, como dice Cristian, ese es otro show, ¿no? Eso es otra Biblia. Y yo tengo el lenguaje, yo tengo la Biblia de ellos, el Interlinear Bible, que le dicen, que está en griego escrito abajo, ¿verdad? Y luego lo que ellos escriben. Y cuando vienen a estudiar, digo, mira, aquí en el griego no dice eso. Sí, pero mira acá, no, digo, que tiene que ser traducción del griego. El griego no concuerda con lo que ellos dicen. Y hay versículos que están solos, que no tienen nada, porque no se encuentran en los textos originales. Dije, no hay textos originales, son antiguos, pero no hay originales. Se quemaron en el año 70, cuando Tito quemó Jerusalén. También primero Juan 5:7, porque tres
son los que están testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. No es en... No tiene la frase son uno. No. No, No. omiten todo eso. Y si tienes su NIV, miren, Cristo Jesús no es Dios. ¿No hay más? ¿Sí, hermano? Sí, hermano. Según esto ya murió este hombre el año pasado, ¿Quién? en marzo, Luis Palau. Murió en marzo. Yo, hermano, llegué a escuchar a un predicador de la Iglesia de Cristo que dijo: ese hombre es el mejor predicador que he oído. A un predicador de la Iglesia de Cristo. Bueno, el tiempo se me acabó. Gracias por su atención. En esta ocasión le queremos dar lugar a cualquier persona en esta noche que aún todavía no se ha sometido a Cristo Jesús y ya entiende todo lo que tiene que hacer. Le damos oportunidad para que venga y haga lo que tiene que hacer usted concerniente al conocimiento que tiene. Si aún todavía no entiende completamente lo que la Biblia enseña concerniente qué es lo que tiene que hacer usted para ser salvo o salva, nosotros estamos listos para ayudarle. Queremos sentarnos con usted, queremos enseñar en la Biblia qué es lo que la Biblia enseña, para que así usted haga su propia decisión. Si es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y necesita las oraciones de la congregación, estamos listos, los ancianos están listos para orar por usted. Si acaso tiene que arreglar cuentas con el Señor públicamente, estamos listos para ayudar. Nos ponemos de pie en una canto de invitación. Salvador, a ti me rindo. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas
último amor.